Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por nuevamente acceder a esta convocatoria, a esta conferencia de prensa. Estamos queriendo transmitirles, primero que nada, el parte diario, como hacemos siempre. Tenemos 4 casos positivos en el día de hoy, 9 casos curados, nos da un total de 23 activos, 31 casos fueron descartados, 2 personas tenemos internadas en unidad de terapia intensiva, una de las cuales es de la Prida, y una persona internada en clínica COVID. El 96% de los activos tienen menos de 60 años y al día de la fecha hemos realizado 2.291 testeos. En los últimos días hemos visto un aumento de casos, Germán les va a explicar, y posiblemente veamos un aumento en los próximos días. Esto se está viendo en toda la región, no solamente en Olavarría, por eso queríamos hacer una conferencia de prensa. Hemos detectado muchos casos, también lo va a explicar Germán, pero les puedo ir contando, en trabajadores esenciales que van a trabajar fuera de la ciudad y que se contagian fuera de la ciudad, pero que tienen su domicilio acá. Y también muchos casos que hemos detectado en reuniones sociales, ¿sí? No en espacios al aire libre, esto es importante decirlo. Hemos hecho mucho hincapié en las reuniones sociales, hemos visto también, Control Urbano ha hecho muchas actas en los últimos días por infracciones a los protocolos y estamos viendo que hay una cierta relajación, nos hemos relajado, quizá por el hecho de estar en fase 5 y creer que esto ya se terminó. Por eso queremos hacer hincapié en que esto todavía está muy vigente, sabemos lo que está pasando en los municipios en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el AMBA. Por eso también queríamos hacer la conferencia de prensa para que podamos dar este mensaje de que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir usando el tapabocas, cosa que se ha visto que mucha gente no lo ha utilizado en espacios públicos o en la calle particularmente, y tenemos que seguir con el lavado de manos, con el distanciamiento social, con la higiene personal, con la ventilación de los espacios cerrados, esto es muy importante, y hacer hincapié en el no a las reuniones sociales. ¿Sí? Sabemos que lo ha dicho el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ha dicho que se han visto muchos contagios en reuniones sociales, en espacios cerrados. Por algo el presidente de la Nación ha suspendido las reuniones sociales, inclusive en fase 5 en los municipios de la provincia, y esto es importante porque en un espacio cerrado es difícil controlar que el protocolo se esté cumpliendo y que la gente esté tomando las medidas necesarias. Vamos a seguir monitoreando día a día los casos que tenemos en Olavarría. Hemos hecho más de 200 testeos a vecinos de La Prida, hemos hecho unos 31 testeos a vecinos de Bragado. Son 2 ciudades que hoy están en una situación compleja y nos hemos puesto a disposición. Y también vamos a seguir en contacto diario y permanente con el gobierno provincial para seguir monitoreando la situación que vamos a ir viviendo en Olavarría, ¿sí? Si nosotros continuamos con esta cantidad de casos, es muy probable que tengamos que volver a fase 4, lo cual implica un montón de cuestiones que no queremos que pasen, ¿sí? Y estamos igualmente esperando en el día de hoy o mañana cuáles son las nuevas disposiciones de la provincia para la fase 4. Va a haber algunas modificaciones, pero todavía no están publicadas, por lo cual no queremos hacer ninguna futurología, pero sabemos que puede llegar a haber algunas modificaciones. Y, a ver, hay muchas actividades que en los últimos días volvieron a funcionar y no queremos que ninguna de esas actividades deje de funcionar, ¿sí? Estamos trabajando porque muchas actividades en fase 4 no lo podían hacer, en fase 5 sí. Ahí vimos una cierta relajación, por eso Control Urbano lamentablemente tuvo que hacer tantas infracciones, actas de infracciones, y realmente apelamos siempre, y lo hemos dicho en cada una de las conferencias de prensa, a la responsabilidad social.
Tenemos que aprender a convivir con el virus, tenemos que aprender a convivir con esta nueva normalidad, y por eso es que apelamos mucho a la responsabilidad de los ciudadanos, a la higiene personal, al uso del tapabocas, al lavado de manos, distanciamiento social, etcétera. Por eso es tan importante que nos sigamos cuidando. En estos días, según informes meteorológicos, vamos a tener una ola de frío en la ciudad, y esto, lógicamente, también lo va a mencionar Germán, hace que muchos ciudadanos empiecen a tener patologías respiratorias, ¿sí? Sumado a que se puede salir, que se puede circular, sumado a la ola de frío, creemos que es momento de cuidar más que nunca a los adultos mayores. Siempre hablamos de los meses julio y agosto como los meses más complejos en esta pandemia, por una cuestión de aumento de casos de patologías respiratorias. También lo va a mencionar Germán, pero la ocupación hospitalaria sigue siendo, de alguna manera, baja, ¿sí? Y queremos seguir de esta manera, porque a veces nos olvidamos de que estamos ante una pandemia. Y... Perdón, ¿algún problema con el audio? Bueno, nada, cerrar un poco el mensaje para los vecinos de que hicimos un gran esfuerzo para llegar hasta acá, fue un esfuerzo muy grande de todos, ya llevamos muchos días de aislamiento social preventivo y obligatorio, todos sabemos lo que significa esta enfermedad en lugares donde se ha complejizado y mucho, por lo cual hicimos un esfuerzo muy grande, y para continuar de la manera en la que estamos, queremos seguir de esta manera. Así que sigamos cuidándonos, sigamos respetando los protocolos, sigamos pensando en que el virus puede volver a circular como lo hizo semanas atrás, y esto puede llegar a ser complejo para todos. Así que este es el mensaje, ¿sí? Volvamos a retomar esos cuidados que teníamos antes. Es lógico que la gente se relaje, sabemos que hay mucha gente que está cansada, sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal, sabemos que hay actividades que todavía no han vuelto a funcionar, pero la única manera y la única vacuna que hoy tenemos para este virus es el aislamiento, es el distanciamiento social y es el cuidado personal. Muchas gracias, le cedo la palabra al doctor Germán Caputo. Buenas noches. En el contexto de la pandemia y en sintonía con lo que es AMBA y muchas ciudades de alrededor, en estos últimos días hemos notado en nuestro hospital y en nuestro centro de salud un aumento de lo que es la patología respiratoria. Eso se vio reflejado en un aumento de los casos sospechosos y un aumento en los casos positivos para coronavirus. Hemos evaluado los nexos, son, como comentaba Ezequiel, es personal esencial no de salud que trabaja en otras ciudades en su gran mayoría, y los nexos están bien específicos. La contención hospitalaria se está dando, tenemos internado 2 pacientes en terapia y 1 en clínica COVID. Los porcentajes ocupacionales de las principales salas son bajas, y el hospital día a poquito estamos tratando de que empiece a dar una respuesta a una demanda contenida que viene de estos meses por el tema de la cuarentena. Así que bueno, estamos abiertos a preguntas. Buenas noches. Una pregunta a Germán en principio. Quería consultarle acerca del laboratorio de biología molecular, si tienen pensado incorporar a otra persona debido a la cantidad de muestras que están allí diariamente y que se procesan diariamente. Y otra pregunta que quería hacerle es si hay algún tipo de problema con algún insumo que se requiera en el laboratorio de biología molecular. Bueno, el laboratorio de biología molecular en realidad está trabajando realmente a full. Hay la jefa, la doctora Laura Senda,
y las bioquímicas que están trabajando particularmente en el laboratorio, que son la bioquímica Zafanela y la bioquímica Espina y la técnica Rosario, realmente están haciendo un trabajo impresionante, realmente es un orgullo para la ciudad y estamos tratando de contener un poco la demanda también de las ciudades que nos lo van solicitando. Estamos atentos, hay plan B por si alguno de estos soldados se nos cae y estamos atentos a ver si hay que hacer algún tipo de refuerzo en la zona. Realmente no tenemos falta de insumos, es decir, el contacto que tenemos con lo que es región sanitaria diario, el diálogo es muy bueno, se va suministrando y el resto lo está comprando el municipio como siempre. No faltan insumos. Lo que pasa es que surgió una confusión hoy en un reportaje que di en una radio, donde hice un comentario como que hay insumos que hasta noviembre no llegan al país, determinados insumos. Pero esos insumos nosotros los tenemos en reserva como para llegar a noviembre. Pero un poco era para ir buscando nuestros depósitos que no se nos bajen, ¿no? Sí, buenas noches. Se dijo hace un ratito que a este ritmo de contagios probablemente se tenga que volver a fase 4. Hoy, con estos 4 casos, ya estamos superando uno más lo que Olavarría tendría que tener en la semana. ¿Hay una posibilidad de que se mantenga la fase 5 aún superando esto? Sí, en realidad la semana pasada, de acuerdo al promedio de cantidad de casos, estábamos muy cerquita del promedio, por encima de lo que establece la normativa. Es un sistema objetivo, pero siempre que sea un promedio pequeño más alto que lo que establece la normativa, se puede charlar de la fase 5. ¿Por qué? Porque hay muchos casos de los que hoy tenemos como activos y que han sido positivos esta semana, fueron contagios afuera de la ciudad, por lo cual no es algo que es rígido y que se puede siempre conversar, como lo he conversado con el jefe de gabinete, Carlos Bianco, y he tenido esa apertura. El jefe de gabinete, Carlos Bianco, me avisó el sábado, me dice, mirá, la semana próxima, si tenemos mucha cantidad de casos, vamos a volver a fase 4 y continuamos en fase 5, lo cual, por eso queríamos dar este mensaje de que si no nos cuidamos y si nos relajamos demasiado, corremos el riesgo de volver a fase 4. Hoy no sabemos qué va a pasar mañana, pasado, el viernes. Los casos que cuenta la jefatura de gabinete son de sábado a viernes. La semana epidemiológica es distinta, pero no importa, se cuentan de sábado a viernes y hay chances de seguir en fase 5. Por eso un poco el mensaje era, no nos relajemos, sigamos cuidándonos para poder continuar con las actividades que tenemos habilitadas. Y con la mayor objetividad posible, dentro de este debate que se ve en las redes, que lo vemos desde los medios también, cuando sucede que personal policial interviene en un partido de fútbol y después a la par sucede una marcha, que han sucedido varias, no es por la marcha del otro día, sino que cuando hay aglomeración, ¿cuál es el criterio donde realmente se debe intervenir? Dentro de este debate lo planteo, ¿no? ¿Cuál es la postura de ustedes para realmente evitar estas aglomeraciones o por ahí lo absurdo de ir atrás de 4 personas que estamos jugando al fútbol? Lo digo desde este lado. No, si es un partido de fútbol no son 4 personas, generalmente son 22 y hemos suspendido un montón de partidos. También hoy a la tarde nos pasó un caso que tuvimos que suspender el festejo de un cumpleaños en un barrio de la ciudad, tuvo que ir control urbano, había un pelotero, un inflable en la vereda de una casa y estaban festejando un cumpleaños, por lo cual a eso apelamos cuando hablamos de la responsabilidad social, ¿sí? Realmente sabemos que marchas hubo un montón y que la responsabilidad de uno no afecte a la responsabilidad colectiva. Me parece que esa es la clave y un poco esa es el trabajo que está haciendo Control Urbano, es en realidad ver si los protocolos que están establecidos para cada actividad se están cumpliendo. En algunos casos hemos visto que no se están cumpliendo y por eso se labran actas, pero lo de hoy a la tarde realmente fue algo que nadie se lo esperaba, estar festejando un cumpleaños, un montón de gente en la vereda de una casa con un inflable inclusive, realmente fue algo que no lo podemos aceptar, ¿sí?
Las marchas son marchas y la gente, estamos en democracia, la gente se puede expresar, la gente lo ha hecho en más de una oportunidad durante esta pandemia, podemos poner un montón de casos, y Control Urbano no ha intervenido en ese caso porque, lógicamente, creemos que son momentos de expresión popular a favor o en contra de la pandemia, y bueno, lo que sí no podemos, nosotros hacemos mucho hincapié en que los contagios se han dado en su gran mayoría en reuniones sociales. Por eso hago hincapié en el cumpleaños. ¿Sí? No podemos festejar cumpleaños, no es momento de festejar cumpleaños, no es momento de hacer asados familiares. A todos nos gustaría estar reunidos en familia, pero estamos viviendo un momento que realmente nadie esperaba, que es una pandemia y que es algo que tenemos que atravesar, y que tenemos que atravesar con mucha responsabilidad. Buenas noches. ¿Hay responsabilidad por ahí en los mensajes que se bajan a nivel nacional en torno a, y que los medios reproducimos, ¿no? Muchas veces irresponsablemente de, estamos cansados de la cuarentena, estamos todos cansados? ¿Ustedes notan que por ahí tiene algo que ver eso y que se falla por las recomendaciones que se da desde el Estado, o creen que es algo que está relacionado más con el cansancio realmente de la ciudadanía de lo que está sucediendo? Mirá, yo en realidad no soy médico, por eso escucho a los médicos y te puedo hablar de lo que me aconseja el equipo de salud, y que realmente se está viendo muchos niveles de depresión, muchos niveles de enfermedades que tienen que ver con lo psicológico, con lo psiquiátrico, mucha demanda en ese sentido. Hay un hartazgo en la sociedad, eso lo sabemos todos, pero también tenemos un Estado que tiene que seguir regulando esta situación, que es algo inédito, por lo menos a todos los que estamos vivos, es algo inédito y nunca habíamos pasado o atravesado una pandemia, ¿sí? Por lo cual hay que hacer equilibrio entre el hartazgo de la gente y el Estado, que tiene que cuidar que el sistema de salud no colapse. Entonces, ese equilibrio es difícil de sostener, ¿sí? Porque, a todos nos pasa que queremos, como decía en la pregunta anterior, queremos juntarnos con amigos, queremos festejar el cumpleaños de nuestro padre, nuestra madre, nuestro tío, y realmente tenemos que terminar de entender que estamos ante una situación inédita, justamente. Por eso el Estado tiene que regular, porque es la función que tiene el Estado, y por eso se apela también a la responsabilidad social, Martín, porque el Estado no puede estar... y lo dijo el intendente Lungui hace varias semanas atrás: yo soy intendente, no soy el director de un jardín maternal, ¿no? Entonces, realmente el Estado tiene que estar para controlar, pero tampoco el Estado puede estar atrás de cada persona porque no tiene capacidad de hacerlo. Imagínate que la Barría tiene 120.000 habitantes, no puede estar el Estado controlando cada actitud que tiene cada habitante de la ciudad. Lo mismo pasa en el conurbano, lo mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires, lo mismo pasa en otras provincias. Entonces, apelar a la responsabilidad social en conjunto con el control que lleva adelante el Estado, me parece que es la única manera que conocemos y que tenemos posibilidad de llevar adelante. Y dos más. Primero, ¿notás la diferencia entre la oposición que gobierna y la oposición que tuitea, vos también? Y la otra, ¿cómo está el tema de la trazabilidad de los casos? Si están pudiendo, con los nuevos infectados, ir a una ruta de trazabilidad correcta y se está pudiendo llegar a donde corresponde. La primera, reformulala porque no me queda bien claro. Hace un tiempo se manifestó que hay una oposición que tuitea y hay otra oposición que gobierna, justamente con los mensajes de libertad, de salir, de estamos cansados de cuarentena. Y después están los opositores a la nación y a la provincia que gobiernan, como es tu caso. ¿Notás que hay por ahí cierta irresponsabilidad de algunos dirigentes que convocan a la libertad y demás? No, cada uno tiene libertad de expresión, vuelvo a lo mismo, estamos en democracia y a mí me toca la responsabilidad de gobernar ante una pandemia, y estamos haciendo lo que creemos que es lo mejor para la Barría y es lo único que nos interesa. La trazabilidad de los casos en estos últimos están bastante específicos, ¿no? Sí, estamos tranquilos por eso. Y con respecto al comentario que hiciste antes, yo siempre comento que la pandemia es algo muy complejo, es algo muy difícil, es algo que nunca vivimos, por eso que es algo que no puede estar en manos de médicos solos, sino que tenemos que estar médicos, economistas, ingenieros, gobernantes, políticos, es decir, todos tratando de manejar ese equilibrio entre lo sanitario, lo económico, lo social y lo comercial, ¿no? Y que ese equilibrio
es como que trate de que nos golpee lo menos posible, ¿no? Hay una frase que dice que la guerra es muy importante para dejarla solamente en manos de los soldados, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto. Hola, buenas noches. Quería hacerle una consulta al doctor Caputo sobre las personas internadas, ¿cómo es su estado de salud? Tenemos dos personas masculinas internadas en unidad de cuidados intensiva, son de aproximadamente alrededor de los 60 años y están en regular estado general. Están con asistencia respiratoria mecánica, uno de la ciudad de Olavarría y otro de la ciudad de La Prida. Ambos tienen comorbilidades importantes. Bueno, por último, para cerrar, también tratando de evitar la concentración de gente en ciertos horarios y pensando en algunas medidas que creemos que hay que tomar para evitar que se acumule mucha gente, hemos tomado la decisión de que los comercios tengan la posibilidad de elegir sus horarios. Vamos a derogar el decreto que establece los horarios hasta las 18 y hasta las 20 horas para que cada comercio pueda tomar la decisión de si abre de corrido, si abre cortado, si abre las 24 horas, como hay comercios que tienen que abrir. Así que esa es una decisión que va a regir a partir de mañana y que lo quería dejar para lo último como una especie de anuncio para que puedan dejar de tener esa... Sabemos que hay muchas complicaciones con los horarios hasta las 18, hasta las 20, por lo cual cada comerciante puede elegir el horario en el que quiere trabajar a partir del día de mañana. Perdón, Ezequiel, para que quede claro, no va a haber franjas, digamos, no es que tienen que hacerlo... Volvemos a principios de marzo, a prepandemia, donde cada uno tenía la posibilidad de elegir su horario. Lo que creemos es que en este momento donde ciertos lugares hemos visto mucha aglomeración de gente en ciertos horarios, donde la gente por ahí se olvidó y deja para último momento, hemos visto mucha concentración de gente, por lo cual vamos a dejar liberado y vamos a derogar el decreto que establece los horarios. Y perdón, una más, ¿podrían volver los comercios 24 horas, por ejemplo, que hay muchos? Por ejemplo, es uno de los casos. Muchas gracias a todos.